Hola a todos, bienvenidos a una nueva presentación de Erga Omnes, programa de responsabilidad social del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta, donde estamos divulgando información académica y judicial sobre temas de derecho laboral y seguridad social. Hoy vamos a presentar aspectos básicos, vamos a explicar algunos aspectos básicos del sistema de seguridad social integral. Espero que sea de su provecho. Para empezar, quisiera leer literalmente lo que dice el preámbulo de la Ley 100 del 93. Cuando lo comenzamos a leer, pues vamos a darnos cuenta que no lo vamos a entender. Espero lograr con esta presentación que al final de la misma lo puedan entender. Básicamente lo que vamos a hacer es explicar qué es el sistema de seguridad social integral, cómo está conformado. Y vamos a entender particularmente, especialmente esta definición. Dice el preámbulo de la Ley 100 de 1993 que regula pues el sistema de seguridad social integral, que este sistema de seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente la que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. Como lo pueden ver, si lo leemos así, resulta casi que como una piedra que no entendemos. Entonces, la idea es estudiar el sistema en sus aspectos básicos de forma muy sencilla para que al final de esta presentación, que espero sea muy corta, podamos entender esta definición. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a empezar a explicar cuál es el objeto del sistema de seguridad social integral. Y este sistema tiene por objeto garantizar el cubrimiento de unos riesgos. Entonces ya sabemos lo principal. El sistema de seguridad social quiere cubrir a las personas unos riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Cómo se entiende? Dice la misma norma en su artículo primero, la ley 100 del 93, que estos riesgos son aquellas contingencias que una vez presentadas disminuyen total o parcialmente en forma temporal o definitiva la capacidad laboral del afectado y por ello tienen incidencia en su capacidad económica de autosostener su propia persona y a su familia. Es decir, son aquellos acontecimientos que nos pasan y que nos disminuyen total o parcialmente esa capacidad para generar nuestro trabajo, para poder trabajar. Y que como no podemos trabajar, entonces nos disminuye obviamente la capacidad económica para nosotros y para la familia. ¿Cuáles son esos riesgos? Hay riesgos comunes y riesgos laborales, que ahora los voy a explicar por qué se diferencian. Los riesgos comunes que se nos pueden presentar y que nos disminuyen esa capacidad laboral y la capacidad económica es la enfermedad general. Cuando nos enfermamos, una gripa, cualquier situación que nos pase, un accidente, que inmediatamente pues perdemos de alguna manera nuestra capacidad laboral porque nos sentimos mal y no podemos hacer nuestras labores normalmente, entonces obviamente es un riesgo porque no vamos a poder ir a trabajar en esas condiciones. La maternidad y la paternidad, cuando básicamente la maternidad, la mujer embarazada, obviamente cuando va a dar a luz o cuando está en el proceso de embarazo, tiene pues el proceso no siempre es fácil y pues por supuesto disminuye su capacidad laboral y por ello pues tiene precisamente ese riesgo frente a su trabajo. Igual el de la paternidad, que la paternidad pues en este caso es el padre quien apoya en todo el tema a la madre frente
a ese posible bebé que viene en camino. Igual es la invalidez. La invalidez es un riesgo que puede presentarse en cualquier momento, Dios no quiera, a una persona que pierda más del 50% de su capacidad laboral. La muerte. Si una persona muere, pues por supuesto su familia va a quedar desprotegida. Si es la persona que trabajaba y llevaba el sustento, pues esa persona al morir, pues deja desprotegida a su familia. Entonces es una circunstancia, una contingencia que puede llevar a que se presente un problema de carácter económico para esa familia. La vejez, cuando llegamos a la vejez, pues claramente perdemos esa capacidad laboral, vamos perdiendo a lo largo de los años, es un proceso natural y por tanto pues en ese proceso natural vamos perdiendo muchas de nuestras capacidades para prestar un servicio o ejercer nuestra profesión, nuestro oficio. Entonces, ese es otro riesgo que se puede presentar o la misma pérdida del empleo. Pero eso es otro tema para otra presentación que esperamos hacer. También, estos serían los comunes, cuando nos pasa algo en forma natural, pero si nos pasa en el trabajo, entonces, o por ocasión al trabajo, entonces vamos a hablar que son riesgos laborales. Entonces, también podemos incapacitarnos porque en el trabajo o pudimos sufrir un accidente o podemos tener una enfermedad de carácter laboral. Entonces, esas contingencias también nos pueden generar una incapacidad, es decir, un momento en el cual no podemos prestar el servicio de por lo mal que nos sentimos. También podemos presentar una invalidez, un accidente de trabajo que suframos que nos lleve a la invalidez o la muerte, ¿verdad? O cumpliendo nuestras funciones. Entonces también son riesgos que se nos pueden presentar en virtud de la prestación de un servicio a otra persona o por ejercer en forma independiente nuestra profesión o oficio. Entonces, lo que hace el sistema de seguridad social, como lo advertimos acá, es garantizar el cubrimiento de esos riesgos. ¿Cómo hace la seguridad social para cubrir esos riesgos? Entonces aquí vamos a darnos cuenta que lo hace a través de ofreciendo a las personas prestaciones asistenciales y prestaciones económicas que cubran esos riesgos. Entonces, ¿cómo hace el sistema para cubrir todas estas contingencias? Dividió el sistema de seguridad social para cubrir esos riesgos en unos subsistemas. Entonces, aquí en esta tabla lo vamos a explicar mejor. El sistema de seguridad social integral entonces tiene el subsistema o sistema de seguridad social en pensiones, el sistema de seguridad social en salud, el sistema de seguridad social en riesgos laborales y hay otra parte que es el servicios sociales complementarios, que en ese no vamos a hacer mucho énfasis porque la idea es explicar el esquema general. El sistema de seguridad social en pensiones, ¿verdad? Cubre los riesgos de vejez, invalidez y muerte de origen común. Es decir, que esa vejez obviamente va a ser producto del proceso natural de que envejecemos, de la invalidez y la muerte que nos pasen por circunstancias ajenas al trabajo. Entonces, esos riesgos los va a cubrir el sistema de seguridad social en pensiones, ofreciéndonos en este caso en particular solo prestaciones económicas. ¿Cuáles son esas prestaciones económicas? La pensión de vejez, la pensión de invalidez y la de sobreviviente y el auxilio funerario. Todos obviamente establecidos en la ley nos van a establecer unos requisitos que debemos cumplir de unas cotizaciones y un tiempo específico, una edad específica en algunos, por ejemplo en la pensión de vejez, o unas cotizaciones mínimas al sistema para que nos puedan otorgar estas prestaciones económicas. Porque obviamente, como lo vamos a ver ahora, el sistema funciona a través de las cotizaciones. Entonces, ¿qué hace el sistema de seguridad social en pensiones? Cubrir los riesgos de vejez, invalidez y muerte de origen común a través de las pensiones de vejez, invalidez y sobreviviente y auxilio funerario. ¿Quién administra este subsistema?
Colpensiones y los fondos de pensiones privados. Aquí muy rápidamente explico que el régimen de seguridad social en pensiones tiene dos regímenes. El régimen de prima media con prestación definida, comúnmente conocido como el sistema público de pensiones administrado por Colpensiones, que todas las cotizaciones que los trabajadores afiliados a Colpensiones aporten se va a un fondo común y de ese fondo común se va otorgando las pensiones a las personas que caen en los riesgos que hemos visto. Y los fondos privados administran el régimen de ahorro individual, que es el otro régimen del sistema de pensiones, que en este caso en particular es una cuenta individual, funciona casi como una cuenta de banco, pero eso no lo vamos a ampliar aquí, va a ser motivo de otra presentación, en donde en el RAIS, entonces la persona tiene la posibilidad de pensionarse dependiendo al ahorro. En el régimen de prima media depende de que cumpla la edad y unas cotizaciones mínimas establecidas en la ley, mientras que en el régimen de ahorro individual se pensiona gracias a su ahorro. Siempre que reúna un monto suficiente para que pueda pensionarse, podría hacerlo a cualquier edad, siempre que reúna unas condiciones muy particulares frente a un monto mínimo de pensión. Esto es el sistema de pensiones. El sistema de salud que tenemos de primero, sistema de seguridad social en salud, tiene dos regímenes, el contributivo y el subsidiado. ¿Qué riesgos cubre? La enfermedad general, la maternidad y la paternidad. ¿Cómo cubre el sistema de salud estos riesgos? A través de prestaciones asistenciales. Aquí ya vemos que el sistema nos ofrece un tratamiento médico, quirúrgico, hospitalario y de rehabilitación, medicamentos, todo lo que nosotros conocemos ya, porque todos hemos ido al médico a atendernos a alguna patología. Entonces, esto es lo que hace, esta es la prestación asistencial, nos cubre atendiéndonos si necesitamos una operación, un medicamento, hospitalizarnos o rehabilitarnos de algún accidente. Esto es lo que hace el sistema de salud a través de las prestaciones asistenciales. Atender el parto, atender a la mujer embarazada, etcétera. Y las prestaciones económicas, por ejemplo, cuando estamos en esa incapacidad, nos incapacitamos porque no podemos laborar, porque tenemos una grita fuerte o ahora que nos dio el tema del COVID, que gracias a Dios muchos pudimos superarlo, gracias precisamente a esas atenciones del sistema de seguridad social en salud. Entonces, mientras estamos en ese estado que no podemos trabajar, quien nos paga, digamos, ese periodo de tiempo, bueno, en algunas condiciones, no vamos a ampliar eso ahora, es el sistema de seguridad social. Entonces nos paga un auxilio monetario de incapacidad en ciertas condiciones que establece la ley que ahora no vamos a explicar. También le paga a la mujer embarazada la licencia de maternidad y al padre la licencia de paternidad. Así cubre los riesgos, en este caso, el sistema de salud a través de las prestaciones económicas. ¿Quién administra este sistema? Las administradoras, las entidades prestadoras de salud, las conocidas EPS, y existen dos regímenes, el contributivo, que es donde las personas trabajadoras, dependientes o independientes, cotizan al sistema, ¿verdad?, de salud para para que cubran esos riesgos y en el momento en que les pase, pues les brinden esas prestaciones asistenciales económicas. Trabajadores dependientes o independientes. Las personas de escasos recursos que no tienen cómo cancelar esas cotizaciones, pues el Estado, a través del régimen subsidiado, viene a prestar los servicios de salud a estas personas. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a explicar cómo funciona financieramente, muy rápido lo vamos a hacer. Entonces, este es el sistema de salud. Y el sistema de riesgos laborales, que ya sabemos que cubre todos los riesgos en el ámbito laboral, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, también brinda prestaciones asistenciales, toda la atención médica requerida para recuperar al trabajador que se ha accidentado. Y las económicas también, este sistema da unos subsidios por incapacidad temporal, una indemnización, se llama así, por incapacidad permanente parcial,
cuando el trabajador tiene una incapacidad no superior al 50%, una pérdida de capacidad laboral, perdón, no superior al 50%, el sistema de riesgos laborales le da a ese trabajador una indemnización que se llama así, por incapacidad permanente parcial. Esto lo vamos a ampliar en otras presentaciones, porque estamos explicando solamente el contexto general. Y la pensión de invalidez y sobreviviente y el auxilio funerario, pues dependiendo del riesgo. Esto lo administra, la administradora de este sistema es la ERL. Y finalmente, servicios sociales complementarios, que es muy poco conocido. Básicamente lo que hace es proteger grupos de personas que no tienen acceso al sistema a través de los otros tres subsistemas que hemos explicado. Básicamente se encarga del adulto mayor, de las personas que pues tienen una edad, son adultos mayores. Entonces aquí las prestaciones que ofrece es el subsidio para el adulto mayor y los llamados BEPS, BEPS, que también es como una especie, no vamos a ampliarlo aquí, es como una especie de pensión contributiva, pero no logra ser una pensión. Estas son administrados, digamos, estos servicios sociales complementarios por Colpensiones frente al BEPS y por las alcaldías ese subsidio de adulto mayor. Entonces, básicamente el sistema de seguridad social integral y cómo funciona. Financieramente, perdónenme que me devuelva acá, ahora sí, financieramente, ¿cómo funciona? Funciona como si fuera un seguro solidario. Entonces el trabajador dependiente o independiente se afilia, el dependiente a través del empleador y o el independiente se afilia al sistema de forma personal, directa, cotiza al sistema a través de su salario, se le descuenta un porcentaje o a través de sus honorarios mensuales y eso va al sistema de seguridad social integral en salud y pensión. Luego vamos a explicar mucho más en más detalle esto y eso hace que el sistema cubra los riesgos. Tú cotizas, el sistema te cubre. Para las personas de escasos recursos, entonces, las personas que cotizan, que tienen la capacidad económica para cotizar, que tienen un empleo, un oficio o una profesión a la cual les sacan unos recursos económicos y por eso cotizan al sistema, de ese porcentaje que le dan, le sacan digamos, un porcentaje para que solidariamente contribuyan a la prestación de servicios, a cubrir esos riesgos a personas de escasos recursos, como se hace en el régimen subsidiado. De la cotización saca un porcentaje para que puedan ser atendidos en salud las personas de escasos recursos. Entonces, así funciona financieramente el sistema. El sistema de seguridad social integral ha sido catalogado como un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado en sujeción a unos principios, pero lo presta en principio el Estado, pero también se habilita a las entidades privadas, al sector privado, no solo al sector público, sino al sector privado que pueda prestar este servicio. Esto lo establece el artículo 48 de la Constitución, que es digamos, la matriz de donde nace el sistema de seguridad social y luego es reglamentado en la Ley 100 del 93 y sus innumerables decretos que desarrollan las normas establecidas en la Constitución y en la ley. Entonces, también, además de ser un servicio público obligatorio, también es un derecho fundamental autónomo que ha sido establecido por la Corte Constitucional. Aquí estamos citando en esta presentación la C277 del 2021. Dice que es un derecho autónomo que permite a las personas que las personas afronten las circunstancias difíciles que les impiden el normal desarrollo de sus actividades laborales, en los riesgos del ejercicio de la misma y aquellos que se extienden a la garantía de salud y protección a la vejez. Entonces, cuando dicen derecho fundamental autónomo es que no depende de ningún otro derecho para ser considerado fundamental. Y finalmente, los principios muy importantes sobre los que descansa el sistema, básicamente son más, pero vamos a explicar solo tres aquí por el tiempo.
la necesidad. Entonces aquí hablamos primero de la eficiencia, la solidaridad y la universalidad. Son los tres principios: eficiencia, solidaridad y universalidad. La eficiencia, dice la Corte, aquí cito también la C277 del 2021, es la necesidad de que se dé una continuidad permanente al servicio, es decir, que no se interrumpa su prestación. Esa es la eficiencia. La solidaridad, lo que les expliqué ahorita, dice la Corte que la familia y la sociedad contribuyen solidariamente en la búsqueda de un cubrimiento universal a todos, no solamente a los que tienen la capacidad económica, sino a todos los miembros de la comunidad, de la sociedad, que forma parte pues de nuestro país. Y finalmente, la universalidad, que pretende que todos los habitantes del país disfruten de dicha seguridad social. Lo anterior, en el entendido de que el objetivo es ampliar la cobertura y no restringirla, es decir, que todos podamos ser beneficiarios de esta prestación. Entonces aquí pues, nos podemos dar cuenta que si nos devolvemos muy rápidamente a la primera diapositiva, entonces ahora sí vamos a entender que la seguridad social es el conjunto de instituciones, ya vimos EPS, ARLs, Colpensiones, fondos privados, normas y procedimientos. Ahora vamos a ver las normas que regulan muy rápidamente, ya las vimos, el artículo 48, la ley 100, algunos decretos, que disponen de que disponen la persona y la comunidad, es decir, las personas y la comunidad gozan de esas normas e instituciones mediante el cumplimiento progresivo de unos planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollan a través de las EPS, son políticas de Estado que tratan de hacer mucho más progresivo la cobertura y que todo, y los beneficios. Cobertura, es decir, a las personas, y beneficios, pues en este caso en particular, que crezcan pues el cubrimiento de más riesgos. Entonces dice, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar cobertura integral de las contingencias, ya vimos que son contingencias, esos riesgos, y especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de las personas, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de rogar el bienestar individual y la integración de la comunidad. Esos son los fines últimos: el bienestar, la calidad de vida de las personas y su integración como comunidad. Entonces, espero que esto haya sido de mucho provecho para ustedes. Realmente, para terminar, el marco jurídico básico, ya sabemos, artículo 48 de la Constitución, frente al sistema de pensión, la ley 100 del 93, el acuerdo 049 del 90, pero hay un sinnúmero de normas y decretos que regulan. El de la salud, la ley 1751 del 2015, si quieren ampliar el sistema de salud. Riesgos laborales, la misma ley 100 del 93, la ley 1562 del 2012, muy importante si quieren ampliar este tema. Entonces, hasta aquí llegamos. Erga Omnes, un programa de responsabilidad social del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta, que busca, insisto, divulgar la información del ámbito laboral y seguridad social para todos, que nos sirva para todos, para hacer una sociedad cada vez un poco más justa. Muchas gracias.